Grabamos. Bueno, bienvenido, gracias por este espacio. Bienvenido, Cecilio. Bienvenido a este espacio de nacer. Y muchas gracias a ti por la invitación y por la disponibilidad. Y aquí estamos, con estos kilómetros de distancia, Sí, pero los kilómetros ahora ya no asustan a nadie. así es, tal cual. Y qué maravilla que hayas podido abrir esta formación tan magnífica, Management Sistémico, online, porque la verdad que eso ha facilitado mucho el aprendizaje de muchas personas sobre las constelaciones organizacionales. Así que bueno, Sí, y sí. fue una gran sorpresa para mí, porque yo, en fin, no creía mucho en que sería posible hacer formación de constelaciones online, y me di cuenta que yo no tenía razón. Y qué bien que no tenía razón. Qué bien. ¿Y cuánto tiene que ver eso? Y lo charlábamos y nos compartíamos en la formación, nos lo compartías. Qué importante que es dejarse atravesar por las circunstancias de la vida y del contexto y del entorno para descubrir lo que somos capaces de hacer, ¿no? Sí, y es, el ser humano es una gran sorpresa siempre. Y lo bonito es que en situaciones, digamos, de crisis o en situaciones, digamos, en fin, que nos sorprenden, es cuando nosotros podemos sacar lo mejor de nosotros y descubrir cosas que tenemos. No solo que tenemos, digamos, nosotros, como, digamos, todos los otros seres humanos. Y entonces la belleza de este trabajo online ahora, yo te digo que en muchos casos es mejor que el presencial. Sí, Eh, es muy interesante, digamos, no solo la parte de formación, como la parte de constelar online. Es una maravilla, principalmente con las nuevas herramientas que se fueron desarrollando. Eh, También, digamos, por este Zoom que estamos aquí, sí. eh, que nos ayuda a estar juntos. Entonces, si esto está cambiando totalmente, digamos, la manera de vivir, Mm. y para nosotros es una maravilla, porque yo ahora estoy aquí, en fin, hablando con Argentina, y mañana por la mañana, para mí, mi mañana, por la mañana a las 9 de la mañana, pues estaré haciendo otro Zoom con China, eh, que son 7 horas más que nosotros, ¿sabes? Claro, sí, sí. Mm, y esto nos ha facilitado, digamos, muchísimo, muchísimo la vida. Y no solo facilitar la vida, como en términos empresariales, los costes que dejamos de tener es impresionante. Y esto no es solo para nosotros, es para, digamos, las grandes empresas. Se están dando cuenta del dineral que gastaban en viajes para hacer reuniones, y que no hace falta, ¿no? Y esa es la maravilla que nos trajo el COVID, de cierta manera. Sí, totalmente, totalmente. Y Cecilio, aprovechando, bueno, esta gran oportunidad, me gustaría, y acá, bueno, entre los que veo conectados, las personas que veo conectadas, bueno, están indagando o explorando por vez primera lo que son las constelaciones aplicadas a organizaciones y empresas. Entonces me gustaría que, bueno, también les cuentes a ellos que no te conocen, que no saben nada, cómo te enteras de las constelaciones organizacionales, porque, bueno, eres empresario fundamentalmente. Y bueno, contanos un poquito eso, ¿no? Cómo tu ser empresario y esta cabeza ejecutiva y ordenadora que hizo crecer empresas y seguramente las vio quebrar y renacer, llega a esto y logra traducir este idioma, logra traducir esta filosofía a algo que un empresario, un ejecutivo que podría decirse que es duro, ¿no es cierto?, lo pueda introducir, ¿no?, y llevar a su vida. Contanos un poquito sobre eso. Sí, y eso porque yo también soy ingeniero y soy también cuadrado, y soy Taurus, por tanto, pies en la tierra. Y estoy llegando un poquito, digamos, llegué un poco a la conclusión que mi misión un poco en la vida es hacer este puente
este puente por un mundo un poquito más diferente y el mundo empresarial. Yo llegué aquí porque estuve un momento en que empecé a estar cansado de la vida de empresario, porque yo gestionaba varias empresas al mismo tiempo. Entonces empecé a pensar en alternativas de actividad, ¿qué puedo hacer? Entonces hubo un momento en que decidí vender todas mis empresas para tener alguna seguridad económica y fui buscando y experimenté muchísima cosa, no voy aquí a estar haciendo el currículum todo, hasta que llegué a constelaciones familiares. Y llegué a constelaciones familiares y encontré que era un poco, en fin, era un poco raro, principalmente para un empresario, mucha gente, digamos, llorando, emocionándose, dramas terribles en que yo nunca pensaba, digamos, que eso existía casi. Y no me gustó mucho esa primera, digamos, experiencia, pero me gustó el papel del facilitador. Entonces, rápidamente yo me inscribí a un curso de constelaciones familiares sin saber por qué, porque no me gustó, por un lado, pero algo me llevó ahí. Y ahí estuve trabajando un poco, digamos, en constelaciones familiares, hasta que una amiga mía me habló que dice, parece que hay esto para organizaciones. Y yo dije, es imposible, esto es imposible haber para organizaciones, es imposible yo poder llevar esto a una organización. Yo no dejaba entrar en mi empresa esto. Pero fui a ese curso que era en Holanda, esto ya fue en 2004, y ahí me enamoré. Me enamoré de la herramienta porque entendí cómo se podía aplicar las constelaciones que yo conocía familiares en la parte, digamos, organizacional. Y eso fue lo que fue muy, muy interesante. Porque en el fondo la metodología acaba por ser la misma. La cuestión es más la manera de aplicarla, por un lado, por lo tanto, la filosofía del propio constelador y también el sistema en donde aplicamos es diferente. Aplicamos en un sistema empresarial, en cuanto que en la familiar, en el sistema familiar. Claro que esto tiene muchas conexiones. Evidentemente que nosotros somos personas y somos el mismo en la parte familiar, en la parte organizacional. Entonces, todo lo que nosotros tenemos llevamos a la organización. Y claro, y eso también afecta a la organización. Pero ni siempre es necesario para resolver temas en la organización de ir a tratar mis temas personales. Porque también el cliente también no me pide. El cliente me pide, yo tengo dificultad en vender. Y vamos a ver cómo es. Y entonces es muy interesante que focalizando más en la parte organizacional, como nosotros somos seres sistémicos, estamos también tocando en la parte familiar, aunque de una manera muy sutil. Entonces mucha gente acaba por, y me pasa mucho en constelaciones organizacionales, que clientes me llaman 2 o 3 semanas después y me dicen, mira, no sé lo que pasó, pero en mi familia las cosas están funcionando mejor. Y por lo tanto, porque en el fondo se dio la oportunidad de poder mirar para el sistema organizacional y claro, yo cambié en mi empresa, por lo tanto yo cambié en todas las partes de mi vida. Y por otro lado, a veces el propio cambio es más fácil porque aparentemente parece que es menos emocional o que estamos tratando de cosas más cuadradas, como dices, ¿entiendes? Entonces, y el trabajo, digamos, es muy interesante. Y yo, de cierta manera, lo fui cambiando desde el origen, porque el origen era mucho en el sentido casi que era hacer constelaciones familiares en las organizaciones. Era un poco, el inicio era eso, en fin, era un poco lo que Berta hacía y lo que es normal de todas las personas que tienen un origen terapéutico. Ahora, quien viene del lado de la empresa sabe que no podemos ir con terapias para la empresa. Y entonces lo que yo veo en constelaciones, la herramienta en sí es muy potente y lo que yo pretendo con mis clientes es ayudarlos a que tengan más información para que puedan decidir mejor.
Es un foco un poco diferente que en constelaciones familiares, porque las constelaciones familiares vienen un poco quejándose. Tengo dificultad con mi madre, con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, y estamos mirando, digamos, dentro de esa dificultad. En la constelación organizacional el cliente no viene con eso, viene más con cosas más positivas. Y por otro lado, el cliente organizacional está más acostumbrado a decidir, porque tiene que decidir todos los días, que, por ejemplo, cuando en un tema de constelaciones familiares. Y entonces lo que yo veo es que nosotros no estamos aquí para dar soluciones a nuestros clientes. Estamos aquí para facilitar un proceso dentro del cliente para que el cliente pueda decidir mejor. Y después, con esta herramienta, lo que es interesante es que como la herramienta nos trae a la luz cosas de nuestro inconsciente, aparece, digamos, del inconsciente del cliente, llega al consciente y entonces viene mucha información. Y con esa información el cliente puede decidir mucho mejor. Yo una vez estuve en una empresa en que haciendo una demo en mis primeros tiempos y la persona me decía una cosa muy interesante. Decía a los compañeros de él, después de la constelación, comentaba y decía, es que vosotros no sabéis lo que yo pasé. Para mí fue como si fuera un diluvio de información. Y a mí me encantó, digamos, esta frase porque es eso realmente, ¿ves? Y lo maravilloso de esta herramienta es que esa información se la entregamos al cliente. Entonces no somos nosotros que estamos diciendo al cliente tienes que hacer esto o aquello. No somos consultores, somos facilitadores, ¿no? Y es fabuloso. Ahora, claro que como en todas las nuevas herramientas, no es fácil entrar en las empresas. Ahora está siendo más fácil de cuando yo empecé, ¿no es? Pero es siempre difícil entrar con cosas que son diferentes de lo habitual, o principalmente las personas están muy acostumbradas a los problemas en la empresa son resueltos por los asesores, que estudian y después te dicen cómo resolver y después muchas veces queda todo igual. Totalmente. Aquí en este caso no es así. Aquí en este caso la transformación existe porque el cliente, después de pasar por un proceso de estos, ya no ve su empresa de la misma manera. Ya la ve de una forma completamente diferente. Y esa es que es la maravilla de esta herramienta. Y la podemos hacer, en fin, muy parecido como constelaciones familiares, pero de una forma tal vez más objetiva y más práctica. Me encanta esto y mientras te escuchaba atentamente, bueno, hay muchas personas que quizás o varias que nos están escuchando y son emprendedores también, ¿no? Y recuerdo los casos que trabajábamos en la formación en donde, bueno, era todo un tema con algunos compañeros que quizás querían pasar de la relación de dependencia a ser empresario, ¿no? Y creo que diste en la tecla, no creo, estoy segura que es por ahí, de cómo el empresario está hecho y tiene sangre y madera para tomar las decisiones, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia por ahí en esta cuestión del emprendedurismo, cuando la persona por ahí tiene un proyecto que quiere llevar adelante, pero se estanca en un punto. Y de esos casos vimos algunos, ¿no? Sí, sí, pero ahí en la parte del emprendedorismo hay que ver un poco que las personas, ahora hay una onda muy grande de que todos quieren ser empresarios. Y hay que darse cuenta que ni todos sirven para empresarios. El empresario tiene que tener una característica fundamental que es que pueda, digamos, lidar bien con el riesgo. Exacto. Y esa, digamos, porque si no, porque las personas piensan que ser empresario es solo tener éxito. Y es exactamente al revés. La mayor parte de las empresas no tienen éxito. Y cuando las personas quieren a veces ir para hacer algo independiente, yo lo que pregunto siempre es el por qué.
Y esa es que es la parte fundamental. Y mucha gente me dice, no, yo quiero ir para empresario, que es para ganar dinero y para tener tiempo para mí. Y entonces digo que es que un empresario es exactamente al revés. Yo les decía muchas veces, mira, yo fui empresario toda mi vida y es verdad, tú tienes razón. Yo tengo todo el tiempo para mí. Yo puedo hacer lo que me da la gana en mi tiempo. Pero en mis empresas yo soy el primero que entro y el último que salgo. Y por año normalmente no consigo tener más que una semana de vacaciones. Entonces es muy interesante, digamos, que es un poco, digamos, ¿por qué vas? ¿Entiendes? Ahora, cuando tú tienes a alguien que tiene una fe, que cree en un determinado tipo de negocio, eh, es algo que le viene de dentro y dice, yo voy a conseguir, ahí sí. Y lo que yo propongo siempre es que las personas que no tienen experiencia empresarial, pues que empiecen a experimentar, que hagan pequeñas experiencias y vean y sientan. Porque hay gente a veces, y yo he conocido, digamos, muchos casos, por ejemplo, principalmente en el área de coaching, que la gente hacía un curso de coaching, quedaba tan entusiasmado con la herramienta que se despedía de su empresa y empezaba, digamos, a querer hacer coaching. Y pues no tenían clientes. Y claro, y el ser empresario hay un otro tema, que en cuanto tú estás en tu empresa, tú tienes tu salario y tienes, digamos, una garantía de salario y tienes vacaciones y todo eso. Cuando es empresario, no. Cuando es empresario, tú solo ganas dinero cuando tú trabajas. Cuando estás de vacaciones, no ganas dinero. Y entonces, claro, ahora es una cuestión, digamos, de mentalidad. Y eso es lo que procuro siempre. Es siempre importante entender por qué quieres ser empresario. Ahora, ¿qué es? Maravilloso, te entusiasmas y después te encanta. Pero claro, es riesgoso. Pero de cualquier manera, por otro lado, con el propio COVID, ahora nos están enseñando a todos a estar un poquito más conformes con el riesgo. Porque antes los empleos también eran más seguros, ahora ya no hay seguridad en nada. Por lo tanto, todo cambia, sea, digamos, que yo esté empleado, sea que yo sea empresario, mi negocio se puede acabar de repente, puede venir, digamos, cualquier situación que yo no espero, ¿no? Es como, por ejemplo, digamos, el COVID. O ahora me acuerdo, digamos, de esta situación que está pasando en la isla de Palma con el volcán. La gente paró, no hay negocio, ¿entiendes? Pero de cierta manera yo pienso que nosotros ahora estamos cada vez más preparados para eso. Y eso es lo bonito de lo que pasó con el COVID, porque de cierta manera nos ha preparado para el imprevisto. El imprevisto siempre existió en nuestra vida. Siempre existió, digamos, en la vida del empresario, él está acostumbrado a eso. Pero en la vida de la mayor parte de las personas no estaban acostumbrados a eso. Estaban siempre pensando en la seguridad. O pensaban que tenían un empleo y que era seguro. Pero de cualquier manera, todas nuestras vidas, pero de todos, son imprevistos. Porque cada uno de nosotros está en donde está por casualidad, por cosas que nos pasaron. Estamos casados con quien estamos, tenemos los hijos que tenemos las empresas o los empleos que tenemos por un pequeño accidente que pasó hace no sé cuántos años, que yo decidí ir para aquí en vez de ir para allí. Y eso ha sido siempre previsto en la vida. La gente es que no tenía esa conciencia. Y el COVID nos dio esa conciencia. Entonces ahora estás más preparada para esta incerteza que es este mundo, pero que es maravilloso
principalmente, y es lo que yo muchas veces trabajo, es para que las personas se den cuenta de lo que vale. Y entonces en situaciones difíciles lo que digo siempre es mira para atrás. Mira para atrás para situaciones difíciles que tuviste en tu vida, que a veces parecían imposibles de resolver, y las resolviste. ¿Las resolviste cómo? Con los recursos que tienes dentro. Solo con eso. Lo resolviste. Por lo tanto, cualquier cosa que me aparece ahora que es un túnel sin salida, pues no hay problema, porque algo va a aparecer, algo va a surgir dentro de mí para yo salir de ese túnel. Y esto ha pasado, digamos, eso es lo que nos dio, digamos, el COVID. Y esto es lo que pasa, digamos, todos los días. Y eso es para mí es la maravilla, y es como nosotros nos debemos preparar para el mundo que viene, que por otro lado es maravilloso porque no sabemos cómo será. La única cosa que sabemos es que es diferente del que teníamos, y otro de los ejercicios que es muy importante hacer es despedirnos de la vida que teníamos, que esa se murió. Y ahora viene una nueva. ¿Cómo es? No sé. Pero estamos todos, de cierta manera, viendo lo que será. Porque lo interesante es que, en términos sistémicos, es bonito de ver, porque nosotros como sistema somos los mismos. Somos los mismos 7 billones de personas en el mundo. Estamos todos interconectados entre nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado que vino el COVID. Y el COVID fue un trauma que todos nosotros tuvimos en diferentes niveles. En fin, con personas, digamos, con situaciones de muerte, las personas que estuvieron, digamos, cuidando de los enfermos, médicos y enfermeros tuvieron una vivencia, otras personas que estuvieron aquí fuera tuvieron otra vivencia. Pero lo que es interesante es que cada uno de nosotros tuvo un trauma. Y ese trauma hay que ir curándolo poco a poco. Ahora, esas 7 billones de personas que son las mismas, pero ya no son las mismas, porque todas fueron traumatizadas aquí. Y todos nosotros nos levantamos de una manera, digamos, o de otra. Y ahora estamos aprendiendo a vivir unos con otros con estas experiencias traumáticas que tuvimos. Por lo tanto, no es posible en este momento decir cómo será el mundo. La única cosa que podemos decir, lo que yo digo, es que el mundo va a ser mucho mejor de lo que era. Sí. El mundo es maravilloso. Y lo más bonito es que nosotros, seres humanos, estamos preparadísimos para lo que nos venga. Eso me parece maravilloso porque recordaba todas las experiencias que hemos vivido, que han sido muchísimas en estos 10 meses que compartimos, y en realidad una constelación organizacional, ese momento, ese espacio, nos conecta totalmente con los recursos. Y también nos conecta con esa despedida y nos conecta con que la tarea vieja es una vieja tarea y que la nueva tarea es lo que viene y qué tengo para eso. Me parece, me ha parecido algo muy rico y me sigue pareciendo y encantando esa parte. Eh, ¿Cuál fue el caso que más te llamó la atención o que más guardas en el corazón, como esas veces que facilitaste alguna constelación? ¿Cuál es la experiencia que mejor atesoras en el corazón? Mira, yo no te puedo decir exactamente, porque yo tengo consigo de una cierta manera ponerme bastante fuera del cliente. Sí, Yo diría tal vez una manera fría, pero no es una manera fría, pero es un poco estar fuera del cliente para poder estar ayudando al cliente. Ahora, y he tenido en mi vida, y como facilitador, yo diría tal vez unas
2 o 3 constelaciones que me emocioné, que salí un poquito de ese papel. Y me acuerdo siempre, no me acuerdo exactamente lo que pasó, pero me acuerdo que fue con gente joven. Y eso es lo que me emociona. Y es lo que me toca, es cuando yo veo, digamos, la gente joven, como por encima, que son mucho más rápidos que nosotros, ¿sabes? Ven y clac, y la cosa cambia. Es impresionante, ¿sabes? Y eso es lo que más me toca, ¿entiendes? Porque de cierta manera, sorpresas, yo tengo todas las veces que hago constelaciones. Yo cuando empiezo a hacer, digamos, una constelación, no sé cómo va. Muchas veces no sé lo que pasa allí o no entiendo mucho de lo que pasa allí. Y después el cliente me viene con un feedback maravilloso y dice que vio esto y vio aquello. Y yo digo, wow, qué maravilloso, ¿no es? Y este es lo maravilloso de esta herramienta, que sin nosotros, facilitadores, saber, podemos hacer saber al cliente. Y eso es lo que es, lo que es bonito. Pero no tengo ninguna, digamos, especial. En fin, en fin, varias. Me acuerdo ahora de una, pero por ser hace poco tiempo, ¿no es? Que fue con una empresa que quería contratar un nuevo director general. Ya habíamos hecho una constelación con él en que se dieron cuenta que el director general que tenían no servía, entonces fueron a buscar, y entonces habían encontrado la persona ideal que ya iban prácticamente a firmar, era una persona, digamos, muy competente. Hicimos una constelación. En la constelación se dieron cuenta que esa persona no estaba mirando para la empresa, no estaba mirando para los clientes, solo estaba mirando para su salario. Y fue muy interesante. Y él estaba prácticamente contratado. Y después el cliente me dijo una cosa al final de la constelación, me dijo, mira, muchas gracias, aunque no es a mí que me tiene que agradecer, pero a él que dio, dijo, muchas gracias porque nosotros, si lo hubiéramos contratado, habíamos perdido millones de dólares. Y eso es impresionante, ¿entiendes? Como en una constelación que te tarda, digamos, una hora, puede tardar entre media hora, hora y media, digamos así. El cliente al final, en ese preciso momento, te dice una cosa de estas. Porque tiene, y fue muy interesante esto por lo siguiente, porque todo lo que vimos en la constelación, y eso es lo interesante, ellos ya lo sabían. De una forma inconsciente ya lo sabían, ya lo intuían, pero de cierta manera no le daban importancia. Entonces, no fuimos nosotros que descubrimos nada, fuimos sencillamente traer esas partes del inconsciente del cliente al consciente. Entonces, el cliente vio la película entera. Claro. Y al ver la película entera, se dio cuenta, digamos, de lo que estaba haciendo. Y es Claro. muy interesante porque la gente, ahí es que vemos en donde nosotros enganchamos. ¿Y por qué pasó esto? Porque la persona que ellos contrataban venía de una empresa mucho mayor de ellos, que había crecido mucho. Y entonces la persona que venía tenía una aura de una persona muy importante. Y esta persona, ya era una empresa grande también, el dueño, se hizo pequeñito delante del otro. Y entonces en esa constelación tuvo dos efectos muy importantes, que fue por un lado darse cuenta que esta persona no era la ideal, y el dueño colocarse en su lugar de dueño y no de pequeñito, ¿entiendes? Pero la información estaba allí, la información la tenía el cliente. La única cosa que nosotros hacemos, y lo que es bonito, es mostrar. Sí. Mostrar, pero es información que el cliente nos va dando, va accediendo y le pasa de esa parte del inconsciente para el consciente. Entonces, claro, ve la película entera. Me parece tan extraordinario y te escucho y bueno, mi cabeza va para dos roles, ¿no? Para dos cosas, desde mí, desde lo que nos están escuchando también. Lo que le pasa al facilitador, que es sacarse totalmente el peso
O sea, poder servir y ayudar con distancia y sangre fría, decía Hellinger, justo encontré el texto de él, la prudencia, y él decía ahí que para hacer este tipo de trabajo se necesita sangre fría. Eh, esa distancia nos permite andar como muy livianos, sin la necesidad de saber, como facilitadores, ¿no? Y también desde el punto de vista del cliente, es decir, qué me pasó a mí cuando constelamos varios de los temas, es decir, wow, esto ya lo sabía, pero alguien lo está confirmando y voy a este punto. Perdemos el contacto, solemos perder el contacto con el propio valor, que eso para mí ha sido un regalo enorme, entrenar eso y verlo una y otra vez. Y desde los órdenes sistémicos, ¿cuánto impacto negativo, por ponerle una connotación, podemos generar cuando no respetamos nuestro orden, como este, nos ponemos pequeños? Entonces de pronto le tenemos miedo a un empleado o no queremos tomar la decisión porque lo estamos apadrinando. Entonces, bueno, ese tipo de casos, me gustaría que nos cuentes un poco. Yo tengo mis anécdotas propias y facilitadas por ti. Y me gustaría que nos cuentes estas dinámicas, ¿no? ¿Qué suele pasar en las empresas eh, mirando a la parte esta de los órdenes? ¿Qué dinámica? Sí, pero es lo que tú dices, pasa mucho, y eso pasa mucho son temas familiares, son temas muchas veces de nuestras creencias, pero que es posible tratarlo solo en la parte organizacional. Sí. Y uno de los temas muy conectado, digamos, con eso que me gusta mucho y yo insisto mucho, es la cuestión de la responsabilidad. Y eso es en donde yo voy bastante, porque la mayor parte de los casos, las personas no quieren asumir su propia responsabilidad. O eso porque tú dices porque se hacen pequeñas, o a veces también porque se hacen demasiado grandes y entonces entregan la responsabilidad al otro lado. Y uno de los trabajos interesantes y que es muy liberador para el cliente es la regla del 50-50. Yo me quedo con mis 50 de responsabilidad y tú te quedas con el 50 de responsabilidad. Porque muchas veces en los temas que aparecen nos vienen, y otro tipo de temas, por ejemplo, que es, me vienen, es que mi jefe es una bestia, es un jefe que no se puede trabajar con él y que no sé qué, y que no sé qué más. Y ahí lo que están haciendo es poniendo la responsabilidad toda en esa relación, en 100% para el jefe. Porque es así y es asada de esta manera. Entonces, ¿y cuál es tu parte de responsabilidad? Y eso es, y cuando tú consigues que el cliente se posicione ahí, ahí es cuando le das fuerza. Ahí es cuando el cliente tiene fuerza. Porque es lo que yo digo, que muchas veces nosotros queremos encontrar es un culpable. Es siempre la culpa es del otro. Aquí en este caso la culpa es del jefe. Y no asumes, digamos, tu propia responsabilidad. Y esa es que es la parte, digamos, difícil. Y cuando tú lo haces es extremadamente, digamos, liberador. Sí. Esta parte que la hice tan consciente en este trabajo es, el trabajo es exitoso cuando el facilitador realmente acompaña al cliente a tomar su propio poder, a contactar con ese poder. Ahí es donde decimos o vemos por los efectos que la constelación es efectiva y queda el consultante totalmente satisfecho, ¿no? Y ahí hay una cuestión eh, a trabajar que para mí es fundamental y quiero oír tu opinión. ¿Cuánto cuesta retirarse de la escena? ¿No? Porque acá el poder, nuestra tarea es acompañar como facilitadores a que ese cliente asuma su responsabilidad y con esa responsabilidad su fuerza, versus una asesoría o una consultoría en donde por ahí, qué sé yo, por imagen, por ego, lo que quiero es que mi receta sea la mejor, mi instrucción y mi consejo sea el mejor. Entonces,
¿qué es lo que se necesita trabajar, aparte del conocimiento sistémico, para que el facilitador sea realmente un facilitador que acompañe? Mira, ahí hablamos mucho del ego y se dice que ese trabajo se debe hacer sin ego. Y yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que ese trabajo se tiene que hacer con ego, porque si yo no tengo ego, no voy a mejorar. Entonces yo lo quiero porque lo quiero hacer bien. Ahora, la cuestión es el posicionamiento que el facilitador se tiene que poner en relación al cliente. Y darnos cuenta de una cosa que es muy importante, y eso no solo con el facilitador, como por ejemplo la dinámica del profesor, la dinámica del consultor, en que de una forma general nos ponen el cliente, por ejemplo, mis alumnos me ponen arriba y se ponen abajo, ¿entiendes? Y no es así. El cliente me pone arriba como facilitador porque yo es que le voy a resolver el problema. No, es que estamos los dos al mismo nivel. Y la cuestión es lo siguiente, es que yo puedo ser especialista de esta metodología, pero el cliente es el experto de su empresa. Él sabe muchísimo más de su empresa que yo. Por lo tanto, tenemos que trabajar al mismo nivel. Pero el tema es que ellos se ponen abajo. Y entonces cuando se ponen abajo, nuestro ego, ahí el ego peorcito, ¿no es? Se hincha todo y dice, ay, sí, yo soy mejor que tú, yo sé lo que tú debes hacer, ¿entiendes? Y esa es que es la trampa. Y entonces, como nosotros sabemos esto, lo que tenemos que hacer es de qué manera nosotros podemos bajar y ayudar al cliente a subir. Y este es esencialmente, digamos, gran parte del trabajo que yo hago en entrevista con el cliente, que es poner el cliente a mi altura. Porque somos los dos que vamos haciendo este proceso, que vamos volando juntos para que el cliente tenga alguna cosa, pueda ver algo. Ahora, si yo estoy aquí y le digo, y me pongo en ese ego, digamos, yo sé, yo veo el sistema, yo sé lo que está allí, hasta algunos, en fin, facilitadores dicen, hay que hacer la lectura del sistema. Y yo me asusto cuando dicen eso, ¿entiendes? La lectura del sistema, claro que yo la sé hacer, pero es a mi manera, no es a la manera del cliente. ¿Entiendes? Y esa es que es la cuestión. Y entonces es difícil, pero nos tenemos que poner en el segundo plano. Y principalmente en este trabajo, tener conciencia que muchas veces el cliente no da el valor de lo que nosotros hacemos. Y quedarnos satisfechos con eso. ¿Y por qué? Porque en el fondo muchas veces, y a veces por nuestro ego, queremos ver, no, el cliente llegó aquí y hizo un proceso y resolvió su problema. Entonces fui yo que lo ayudé. No, no es eso. Lo que pasa es que ese cliente probablemente ya venía trabajando en eso hace mucho tiempo, a veces años, y cuando pasó por mí, se hizo el clic. Pero no soy yo el que le hizo el clic. Yo, a través de la metodología, lo ayudé a ver eso. Pero ¿por qué él estaba, digamos, en ese camino? Si no, él no podía ver nada. Porque hay clientes que no ven porque aún no están preparados. Y probablemente encuentran su solución en una otra metodología. Y una constelación que hicieron hoy les sirvió mucho para que dentro de a veces de un año, con una metodología completamente diferente, les haga clic y ahora yo sé, ¿entiendes? Por tanto, somos todos complementares. Y lo que nosotros tenemos que hacer es procurar hacer el trabajo lo mejor que podemos. Pero nosotros no somos quien hace el trabajo. Y claro, lo que tú dices es, si trabajamos con poca información, es más fácil.
Porque cuando yo trabajo con mucha información, principalmente cuando estoy empezando y no tengo mucha experiencia, lo que yo quiero es resolver. Porque es lo normal. Si yo estoy, digamos, con un amigo en una cafetería y el amigo me viene a preguntar, digamos, ¿qué te parece que yo haga en estas circunstancias? Pues nosotros automáticamente damos nuestra opinión al amigo. Pero el papel del facilitador no es esa, no es dar opinión al amigo. Y por otro lado, también nos tenemos que dar cuenta que nadie hace lo que nosotros decimos. En un contexto de constelación, de facilitación, de asesoría, cuando decimos algo de aquí de arriba y la persona está allí y dice, sí, 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 Cecilio, tú tienes toda la razón, ¿entiendes? Y mi ego se queda muy contento porque él dijo que yo tenía la razón, por lo tanto yo de mi sabiduría le transmití mi sabiduría toda. Y él se marcha de aquí y se va, digamos, a su empresa y hace lo que le da la gana. Claro. Hace lo que le da la gana, no lo que yo le dije para hacer. Total. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de eso, pues entonces procuremos es abrir los ojos al cliente, traer esas cosas a la luz que vengan de su inconsciente Exacto. para que él pueda después decidir lo mejor. Totalmente. Pero no es un papel Fácil. fácil No. y es un papel que yo lo trabajo mucho en los cursos, pero no es fácil. No, no es fácil. Y bueno, recuerdo que Hellinger solía decir, no sé sí, seguro lo recuerdas, él decía, el único movimiento sanador es el que el cliente hace por sí mismo. Claro. Es lo único. Y bueno, dando un poco más de estructura, como es en el Sí, caso pero de... por eso mismo es lo que yo te digo, por ejemplo, mi filosofía no es encontrar soluciones para el No, cliente, es encontrar caminos de solución para caminos, el cliente. totalmente. Y lo que procuro en el trabajo es ayudar al cliente a empezar a andar, que es lo que nos cuesta a todos. Porque estamos siempre pensando en muchas cosas, oh, sí, voy a hacer esto y aquello, y solo cuando tenga todo aquí armado es que Claro, voy a empezar a andar. Y entonces nunca ando porque cada vez es mayor lo que está aquí. total, Entonces, claro. lo que es importante es ayudar al cliente a que empiece a andar. Mm, Por eso en algunas constelaciones yo focalizo el tema en el primer paso. ¿Cuál es el primer paso que vas a hacer mañana? Y yo sé que si el cliente hace ese primer paso, después es una autopista. totalmente. Me sonrío, me da, bueno, mucha alegría, porque acá entre nuestros espectadores hay varias personas que tienen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo empiezo? Y simplemente es dando el primer paso, pero es imposible ver la escalera completa, ¿no? Es mirar qué es lo inmediato y qué es lo que puedo hacer. Y en esto solías decirme, bueno, lo dices, esto de si me fijo en lo que falta es infinito. O sea, para empezar a caminar, simplemente observar lo que ya hay, ¿no? Lo que ya Sí, tenemos. es que tú no puedes, es imposible adivinar el futuro. No, para nada. Y hay aquella frase, mucha gente está buscando, digamos, cuál es mi camino. O a veces me dicen, y a mí me encanta que me digan, ¿cuál es mi misión de vida? Y yo digo, no tienes misión de vida ninguna, la vas construyendo. Y es eso lo que vamos haciendo. Y es lo que dice, y el camino, ¿cuál es mi camino de vida? El camino no existe. Delante mía hay un desierto total. Y el camino yo lo voy haciendo a medida que voy dando mis pasos. Totalmente. Entonces puedo ir para un lado o para el otro, pero hay que empezar a andar, Sí, ¿entiendes? Y mucha gente se queda en querer hacer lo ideal. Yo te digo, por ejemplo, en este curso, en el curso que hiciste, yo empecé sin saber lo que iba a hacer. Porque yo, como os dije, no creía mucho en la parte, digamos, online y lancé al aire, mira, voy a realizar un curso y a partir de decir eso públicamente me empezaron a surgir pedidos de información. sí. Nos contaste Entonces de eso. rápidamente tuve que estructurar, digamos, el curso y encontrar un precio y para venderlo, pero sin saber lo que iba a hacer, ¿entiendes?
Y claro, y el curso fue saliendo a medida que yo lo iba haciendo. Yo tenía ya bastante experiencia en hacer el curso, en curso presencial, ya llevaba más de 40 ediciones de curso Más de presencial. 40, totalmente. Sí. Y ahora con este fue muy interesante porque lo hice completamente diferente. Que creé no sé cuántas cosas nuevas que en el presencial ya estaba, digamos, en una cierta rutina. Y ahora hice una serie de cosas nuevas porque en el fondo fui pensando paso a paso. Y fue realmente muy interesante descubrir y el camino que hicimos juntos todos. Sí, fue maravilloso. Y esto del paso a paso y del detenernos y la invitación como a sistematizar, a detallarlo, a concretarlo, a ponerlo mucho más en tierra, ¿no? Eso me encantó de la formación. Y principalmente, en fin, y eso es una de las cosas que yo soy un poco conocido, que me gusta es desmistificar las constelaciones. Mm, Porque para mí no hay nada mágico, lo que hay es mucha magia dentro del cliente, sí, no dentro del facilitador, porque muchas veces se vende la idea que es el facilitador, que es el iluminado. No, el iluminado es el cliente. Eh, y ese es el camino que debemos seguir. bueno, me encanta. Ya estamos, bueno, ya estamos a 10 minutos de cerrar y quería invitarlos a si tienen alguna pregunta para aprovechar la presencia de Cecilio acá, me encantaría. Si quieren hacer alguna pregunta para que, si puede, si quiere, la responda. Y mientras, Cecilio, ¿me podrías contar una anécdota de, como para tener más información, ¿no? Más, como un espectro, más conciencia? ¿Cuál fue como el caso que más te dijiste por ahí, uy, qué hueso duro de roer, por ejemplo? ¿Te tocó algún cliente como de esos que no conectaban? ¿Y qué hiciste en ese caso? ¿Qué herramientas o cómo fue tu disposición? Porque eso nos preguntan mucho, ¿no? Mira, es una creencia que nosotros tenemos cuando decimos que un cliente no conecta. O un cliente, la única cosa que hace es que el cliente conecta de manera diferente. Ahora, te digo una frase que es un poco tal vez matadora, porque muchas veces la gente tiene un poco la manía de, no, y yo pienso que hasta es para disculparse, no hasta las personas, los propios participantes dicen, este era un cliente difícil, Sí, sí, pobre facilitador porque era un cliente difícil. Y yo ya vi, digamos, y no te digo nombres, de gente, digamos, muy conocida, y las personas y la constelación no salió nada bien, y las personas decían, no, no, es que este era un cliente difícil. Y yo te digo sinceramente una cosa, no hay clientes difíciles, solo hay facilitadores incompetentes. Y entonces la cuestión es que si cuando tú pones dentro de tu cabeza este cliente es difícil, tú ya no consigues hacer nada de él. no, Porque ya dijiste es para ti que es imposible. sí, Entonces cuando yo me di cuenta de eso, principalmente porque también veía mucha gente que decía, no, no, no te hago la constelación porque tú no estás preparado. sí, es cierto, Y cuando yo me di cuenta y sí, yo lo hice muchas veces, porque lo vi a los otros hacer, es cierto, y me di cuenta que me vino una pregunta, ¿pero quién no está preparado? ¿Es el cliente o soy yo? sí, señor, Y soy yo que no estoy preparado o que tengo miedo de este cliente. Entonces, cuando yo tomé la decisión de, no, no, yo tomo todos los clientes, ahí mi trabajo empezó a mejorar. Porque yo fui a buscar recursos en donde no sabía que tenía para ver cómo podía hacer. Ahora, la cuestión es que yo creo siempre en mi cliente. sí, señor, El día que yo diga que, que este cliente es difícil, que el cliente no puede avanzar, ahí no tengo cliente, ¿entiendes? Ahora, la cuestión es que hay clientes que andan más deprisa que otros. Perfecto. Hay clientes que necesitan tiempo de procesamiento
más que los otros. Perfecto. Ahora, una de las cosas importantes que debemos darnos cuenta es que a veces algún trabajo que nosotros hacemos y que nos parece que no tuvo resultados, tiene resultados, porque mueve algo dentro del cliente. Y te cuento una pequeñita historia de una constelación que yo participé cuando empecé, no como constelador, era participante, y el facilitador tomó a una persona que era muy escéptico. Yo estuve y parecía que la constelación no tenía energía ninguna, el hombre parece que no vio nada y aquello fue todo muy raro todo, ¿entiendes? Y yo le pregunté al facilitador ¿pero por qué lo tomaste? Que se veía que él no... de aquellas que nosotros decimos que no se hacen, ¿no es? Y él me dijo una cosa muy curiosa. Me dijo, mira, yo tengo exactamente la misma opinión que tú, pero yo no sé lo que pasa dentro del cliente. Y por lo tanto, como él quiso hacer la constelación, yo se la hice. Ok, y quedó aquí. 6 meses después, yo estuve con la mujer de él y él me dijo, ¿te acuerdas de la constelación de mi marido? Y yo dije, perfectamente, constelaciones tan malas, me recuerdo perfectamente. Y fue muy interesante que ella me dijo, no, es que mi marido me dijo que le avisara cuando viniera un otro constelador organizacional a Madrid porque quería continuar la constelación que hizo hace 6 meses. Cuando nosotros todos, los participantes, el facilitador, todos allí, vimos que él no había visto nada. Y entonces es que el facilitador tiene que mirar, respetar mucho el cliente. Sí. Y los clientes no pueden ir a la velocidad que nosotros vamos. No. Yo digo siempre a mis alumnos cuando quieren entrar en empresas, yo digo, hay que hacer muy poco, no hagáis mucho. Porque nosotros, pregunto si nosotros como facilitadores ya tenemos años de desarrollo personal. Claro. Nosotros entramos en una empresa que ellos no tienen desarrollo personal, muchos de ellos cero. Entonces queremos que en 5 minutos ellos de repente vengan al nivel de desarrollo personal que nosotros tenemos, no, paso a paso. ¿Entiendes? Y eso es una cuestión, digamos, de respetar el cliente. Y para mí es lo fundamental. Bueno, me encanta la respuesta y súper sincrónica. Y en un minuto podemos responderle a Gerardo este comentario, ¿no? Ya que hablaron del primer paso, ¿cuál sería el primer paso que recomienda para lograr ese primer cliente? Te dejo la respuesta a ti, por supuesto. Mira, clientes hay por todos los lados. El primer paso es tú convencerte que hay millares de clientes delante tuya. Y ahí te aparece. No te aparece porque tú crees que aún no estás preparado. Y estás preparado. Y una de las experiencias muy interesantes es lo siguiente, y eso os lo digo, que fue la primera constelación que yo hice, que después de hacer la primera constelación lleno de miedo, al final dije, pero yo sé de esto mucho más de lo que yo pensaba. Y eso es una cosa maravillosa en este trabajo, porque este trabajo es algo que ya está dentro del ser humano. Nosotros solo estamos aquí a estructurar un poco la información que ya está dentro del ser humano. Por eso muchas veces yo digo en los cursos que yo no enseño nada. La única cosa que yo hago es ayudaros a recordar lo que ya sabéis. Gracias, Cecilio. La verdad es que me encantó este compartir y solo quiero decirte un feedback que ya lo hicimos oportunamente, pero hoy, meses después de haber cerrado, que he crecido como empresaria de una manera increíble gracias a la colaboración que has prestado en estos descubrimientos, ¿no? Y bueno, eso ha permitido
seguir semillando hacia adelante y hacia esta comunidad que crece y que cree en más y que acepta y está generando espacio para que las constelaciones organizacionales hagan lo suyo y sirvan a las empresas. ¿Cómo te gustaría cerrar este encuentro nuestro? Por un lado, y ahora aprovecho para hacer un poquito de publicidad de la formación que vamos a hacer, que hiciste, y vamos en febrero a iniciar la segunda edición, y que hicimos, digamos, un acuerdo para que todos los que vinieran por tu intermedio tuvieran, digamos, un descuento en la certificación. Por lo tanto, podéis contactar conmigo y decir sencillamente que venís de parte de Natalia. Eso, un pequeñito parte de publicidad. Para encerrar, yo no soy muy bueno en encerrar, porque yo no paro, de cierta manera. Si hay algo que puedo decir es que creáis en vosotros. Hay un diamante dentro de cada uno de nosotros que es tan maravilloso, que nosotros no nos creemos que él existe. Y está ahí. Y es solo dejarlo salir, nada más. Gracias, Cecilio. Excelente paso, para no decirle cierre, y espero que esta sea seguramente la primera de muchos intercambios que hagamos juntos para que, bueno, crezca esta conciencia y crezcan las posibilidades para muchas personas, fundamentalmente para Latinoamérica, que a veces creen o se cree por esto limitante de que no es posible o que es difícil, y yo les digo que no, para nada. Cuando yo inicié con Cecilio me hacía la pregunta y él está acá de testigo directo. Yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a pagar esto? Decía, no, no puedo. Y en realidad fue fácil, después todo fue fácil, fue muy fácil. Es simplemente una cuestión de mentalidad, como iniciamos, una mentalidad diferente. Así que muchas gracias, Cecilio. Buen descanso y hasta próximamente vernos. Y muchas gracias a ti, Natalia, y hasta próximamente, para lo que sea. Aquí Gracias, estamos. muchas Okay. gracias. Buen descanso. Chau, chau. Gracias. Chao, chao.